Qué bueno saludar a mis hermanos a esta hora, en este momento, y hoy para compartir la palabra del Señor, compartir un mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas en este día. Quiero invitarle a que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio 7, 6 hasta el versículo 11, que nos dice: Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Vamos a estar estudiando algo que se ha titulado Un pueblo santo para Dios. Pero hay una pregunta. No sé si usted en su mente se la ha hecho y es: ¿por qué Dios me llamó a mí? Tal vez no tengo las capacidades, no tengo la posición social o la economía para que Dios me haya llamado para una tarea especial. Tal vez esto lo dijeron muchos en la antigüedad: Señor, ¿por qué yo si soy un niño? ¿Por qué yo si yo no sé hablar? ¿Por qué yo? El pueblo de Israel era un pueblo insignificante, y si miramos un poquito el contexto histórico, en los primeros 5 versículos, encontramos que antes de entrar a la tierra que Dios les había prometido, iban a pasar por 7 ciudades, las cuales Dios entregaría en su mano. Ojo, no eran cualquier ciudad, eran los heteos, los gergeseos, eran los amorreos, los cananeos, los fereceos, heveos, jebuseos. Estos pueblos no eran cualquier tipo de pueblo, eran pueblos que tenían dominio sobre varias ciudades, sobre varias naciones. Algunos de ellos, los jebuseos, eran los que tenían dominio sobre ciudades importantes, pero se les dice se les dice que van a entrar a la tierra y Dios entregue en sus manos a estos pueblos, se les dan unas condiciones. Primero, tienen que destruir absolutamente todo, no puede quedar nada de pie, no pueden guardar, todo debe ser destruido. Otra cosa, no hagan alianzas con ellos, está prohibido. Hay una frase en la palabra del Señor que nos invita, que dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué no deberían hacer alianzas? Primero, no deberían tener con ellos misericordia. Y segundo, si se emparentan con ellos, es decir, si entregan sus hijos o sus hijas a ellos, se casan con ellos, ellos van a llevarlos a problemas de idolatría y los llevarían a servir a otros dioses. Por lo tanto, cuando se enfrentaran con ellos, debían destruir sus templos, sus altares, todo lo que ellos habían hecho para el servicio de sus dioses, todo lo que ellos habían hecho para el servicio de su religión, de todo lo que ellos creían. Deben destruir las imágenes, las esculturas, todo. Pero ya entrando en el texto que nos interesa en este momento, se habla un poco del porqué de la elección. ¿Por qué Dios eligió a Israel? En el versículo 6 encontramos que el texto nos dice que Dios lo ha escogido como un pueblo santo, los ha escogido, les ha puesto como un pueblo santo, escogido, apartado. ¿Qué significa ser santo? Significa que son perfectos, que son libres de toda culpa, con una virtud especial, que iban a ser ejemplo y que eran consagrados a Dios. Esta escogencia para ser un pueblo santo tenía unas implicaciones. ¿Cuáles eran las implicaciones? Primero, una tarea especial. ¿Cuál era la tarea especial? El pueblo de Israel iba a ser
el medio por el cual Dios iba a bendecir a toda la tierra. Ellos son mi especial tesoro y sobre todos los pueblos, y ellos iban a ser el medio para bendecir a toda la tierra. Pero también iban a tener una herencia especial. Iban a heredar la tierra que Dios había prometido desde Abraham, desde Isaac y de Jacob. Pero hay un detalle más. Implicaba que iban a tener un Dios exclusivo para ellos. Dice en Deuteronomios 14:2 que son pueblo santo y Jehová te escogió para que sean su único pueblo. Era un pueblo especial escogido solo para Dios. Y tenían pertenencia, porque dice la palabra que ellos eran pueblo suyo. O sea, ya no serán un pueblo que están adorando a cualquier Dios, sino serán únicamente el pueblo que pertenece al Dios. Ojo, Dios los ha escogido y les ha dado tareas, les ha dado implicaciones en la escogencia, una tarea, una herencia, una exclusividad y una pertenencia. Si ellos vivían bajo esta escogencia y cumpliendo estas o viviendo estas implicaciones, ellos serían el pueblo escogido santo de Dios. ¿Pero por qué los escogió a ellos? En el versículo 7 y 8 se hace declaración que los escogió no por sus propios méritos, porque era un pueblo insignificante. Ellos no habían hecho nada para que Dios escogiera a Israel como pueblo de él. Y se presentan dos razones. La primera, no por los méritos, no por sus números, no por su poderío militar. Mira, el pueblo de Israel, cuando Jacob, eran apenas 70 personas, más o menos. Cuando fueron llevados a Egipto por medio de José y le dieron las tierras de Gosén y todo, también eran un puñado pequeño, 70, 100 personas. Cuando salieron era un grupo pequeño, y no solo lo pequeño, sino que no tenían poderío militar. Ellos venían de ser esclavos, ellos venían de estar bajo esclavitud. Ahora van a entrar a pelear contra unos pueblos que no se sabe qué va a pasar. Y lo segundo es que se presenta esta escogencia no por sus números, no por lo que sean, sino por amor de Dios. Y como Dios amó al pueblo, quiso cumplir el mandato o la promesa mejor. Por amor Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y por amor Dios está cumpliendo la promesa en el pueblo de Israel. Te escogió no por tus méritos, pero te da unas responsabilidades. A partir del versículo 9, en versículos 9, 10 y 11, encontramos unas responsabilidades, y todo esto lo que implica la santidad, unas responsabilidades que les daba al ser pueblo escogido y pueblo santo. Y estas responsabilidades implicaba amor. Así como Dios amó a Abraham, a Isaac, a Jacob, al pueblo, y por amor les cumple la promesa, ahora el pueblo debía por amor guardar los mandamientos del Señor. Esta era la responsabilidad principal, guardar los mandamientos del Señor. ¿Y qué debía hacer? Dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, una expresión del amor a Dios es guardar la palabra del Señor. También debían ser pueblo fiel. Por eso cuando miramos el Éxodo 20, los mandamientos decían, no te harás imagen de ninguna cosa, no te inclinarás a ella, porque yo soy Dios celoso. Él quiere que su pueblo sea fiel únicamente para Él, que no miren otra cosa, que no mire otra situación. Pero también nos invita, y leíamos hace un momento, que son propiedad exclusiva. El pueblo de Israel se vuelve propiedad exclusiva para Dios, y esta exclusividad debía manifestarse con la obediencia a la palabra y a los mandamientos de Dios. Debían servir, como ustedes van a guardar los mandamientos, estos mandamientos los llevan, como es una muestra de amor, a servir. En Josué 22 encontramos esta explicación, pero también en Salmo 78 encontramos una última implicación, y es confiar. Debían enseñarle los padres a los hijos para que los hijos supieran y fueran a Jehová y no fueran tras otras cosas. Ellos debían aprender para que no cayeran en los errores que cometieron sus padres. Pero eso también implicaba unos privilegios. El hecho de que guardar la palabra
Dios los había escogido no por sus méritos y le dio la responsabilidad de guardar los mandamientos, que tenía unas responsabilidades, también tiene unos privilegios. ¿Cuál era el privilegio? En Deuteronomio 4:40 encontramos que si ellos cumplen la palabra de Jehová o los mandatos de Jehová, sus días serán prolongados. Vivirían más tiempo. Pero también en 1 Reyes 2:3 encontramos que guardar los mandamientos tendría la confirmación, el cumplimiento, la compañía de Dios, y eso traería prosperidad al pueblo. Como Dios iba a ser exclusivo para ellos también, el otro privilegio es que este pueblo también debería ser exclusivo para Dios. Todo Israel se comprometía a guardar y a obedecer la voz de Dios. Jehová se comprometía a que fueran una nación especial, un pueblo exaltado, más que todas las naciones del mundo, pero también les daría vida eterna. Cuando el joven rico va a buscar a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: si quieres heredar la vida eterna, guarda los mandamientos. Entonces, me implica responsabilidades como amar, confiar, servir, ser propiedad exclusiva de Dios. También me da el privilegio de que soy de Dios, de que voy a ser próspero, días prolongados y tendré la vida eterna. Eso era lo que debía vivir el pueblo de Israel hasta el momento para ser un pueblo santo para Dios. La elección de Israel y el rechazo de los cananeos no era para beneficios únicamente de Israel, aunque esto es muy evidente en todo el libro de Deuteronomio. El alcance o el propósito mejor de destruir a los cananeos era bendecir al pueblo de Dios. Cuando Dios trajo a Israel a esta tierra, dando un paso más en la dirección, Dios mostró al mundo que si eran fieles, iban a vivir la bendición de Dios, pero si caían en infidelidad, serían destruidos como los cananeos, los heteos, los perezeos, los gergeseos, los jebuseos, los amorreos y todos estos feos. En la actualidad, nosotros hemos sido escogidos por Dios para ser su pueblo con las mismas situaciones o con las mismas vivencias que tenía el pueblo de Israel. Tal vez nos podemos sentir menos, es que nosotros somos poquitos, o somos una minoría, somos una iglesia pequeña o algo, pero el Señor nos ha llamado para ser su pueblo santo, el pueblo santo para Dios. Y en primer lugar también nos ha escogido a nosotros. Nos ha cambiado de la posición de pecadores que teníamos, y como dice la palabra del Señor, estábamos en el lodo cenagoso, por allá embarrándonos y todo, y nos ha sacado y nos ha puesto en la posición de santos. Y esto tiene unas implicaciones que nos ha dejado una tarea especial. ¿Cuál es la tarea especial? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones. Esta es la tarea que el Señor nos ha dado, pero nos tiene una herencia especial. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo en un momento: el que guarda mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. La herencia que tenemos nosotros es la morada especial con el Señor. También tenemos una exclusividad. Jesús dijo: yo me voy a preparar morada, pero les voy a dejar el Consolador. Es decir, nos va a dejar el Espíritu Santo a todo aquel que quiera recibirlo y vivir para Él. Pero también somos propiedad de Él. Pertenecemos a Él. En 1 Pedro 2:10 dice que vosotros, que en otros tiempos no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Es decir, un pueblo que le pertenece a Dios. Un pueblo que tiene todo para que sea propiedad de Dios. Lo hizo no por tus méritos. Porque si nos ponemos a evaluar los méritos, creo que estamos ahí, como diríamos nosotros, se dicen los muchachos ahora, estaríamos out. Porque no hemos hecho nada para merecer. Pero dice en Juan 3:16 que fue por amor. De tal manera amó Dios al mundo que vio. Ojo, es por amor de Dios. No por tus méritos o porque mis capacidades o mi posición económica, social o por mis estudios. No. Es por el amor de Dios. Y nos dio una responsabilidad principal. ¿Cuál es? Guardar la palabra de Dios. Y esto implica unas responsabilidades. Implica amarlo.
Si lo amamos a Él, debemos vivir, guardar la palabra que Él ha mandado. Debemos ser fieles a Dios. Debemos entender que somos propiedad exclusiva. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y vuelve y me habla de la responsabilidad o la tarea para que anuncien. Debemos servir. En 1 Corintios 15, 58 nos dice que el trabajo en el Señor no es en vano. O sea que nos está invitando a trabajar, a movernos y a confiar. Jesús les enseñaba, confíen en Dios y confíen en mí. Confíen, por favor, esa es la responsabilidad que ustedes tienen. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que tendrán días prolongados. El que vive la vida que Dios manda tendrá sus días alargados. También nos va a llevar a vivir la bendición de Dios y viviremos la prosperidad, no como la prosperidad que se vive hoy día. Hablamos de prosperidad, inmediatamente asigno pesos. No. Ojo, prosperidad es todo aquello que Dios da para nosotros. La vida, la economía, la familia, el trabajo, todo lo que el Señor da para nosotros. Entonces, si yo vivo en la palabra del Señor, el Señor va a ser propicio para mí y me va a entregar. También seré su pueblo adquirido. Y estaremos nosotros exaltados sobre los demás. Y nos daría vida eterna porque el que cree en Él no se pierde, sino que tenga vida eterna. ¿Qué implica guardar los mandamientos del Señor? ¿Qué implica guardar la palabra del Señor? La palabra guardar implica hacer, implica vivir. No es únicamente abrir un cajón, meterlo y está guardadito, no. Sino es llevarlo a la práctica. En Santiago encontramos que hay que ser oidores y hacedores de la palabra. De nada me sirve yo tener la palabra en mis manos, de nada me sirve aprendérmela si no estoy dispuesto a cumplir. Y eso es guardar la palabra del Señor. Cuando Dios llamaba a Israel, esperaba que ellos cumplieran los mandamientos para Dios poder cumplir las promesas. Mira, los mandatos que Dios dejó no era para molestar al pueblo y que tienen que seguir estas normas. No, los mandatos que Dios dejó fueron una excusa que Él puso para poder bendecir al pueblo. Dios nos ha dejado su palabra y un estilo de vida que solo le agrada a Él. Por eso mucha gente no quiere porque, el único que le interesa y le agrada ese estilo de vida es a Dios. Por eso Él pide ese estilo de vida, pero aquel que vive para Él, Dios dará la bendición, los días prolongados, la prosperidad, la exclusividad, la vida eterna. Te repito, las bendiciones de Dios son una excusa que Dios se inventó para podernos bendecir. Dios nos ha llamado a ser su pueblo santo. Dios nos ha llamado a ser el pueblo que Dios quiere que seamos. Y para ello debemos cumplir con una única responsabilidad y es guardar la palabra de Dios. Así que mi hermano, vuelvo y te pregunto, ¿por qué yo? ¿Por qué Dios me escogió a mí? Simplemente la respuesta es porque Él quiere amarte y quiere que tú vivas para Él. Y al vivir para Él vas a vivir las bendiciones y los privilegios que Él tiene. Así que mi invitación en este momento, mi hermano, mi hermana, es a guardar la palabra del Señor. Oremos. Señor, en este momento nos colocamos en tus manos. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de llamarnos tus hijos y llamarnos tu pueblo. Dios, gracias, Señor, por amarnos y entregar a tu Hijo por nosotros. Gracias, Señor, por invitarnos a guardar tu palabra, y esa es nuestra petición a esta hora, Dios. Que podamos guardar tu palabra, ser oidores y hacedores de ella, Dios. Lo hacemos, Señor, no por los privilegios, sino por el amor tuyo, que es más grande que cualquier cosa. Por más grande que sean las cosas aquí en la tierra, tu amor supera esa magnitud, Dios, que tu amor es infinito, tu misericordia es grande y tu bondad es infinita con nosotros. Quiero pedir, Señor, tu bendición sobre mis hermanos
Quiero pedir tu bendición sobre todo aquel que está viendo este video y que podamos vivir, llevar a la práctica, hacer tu palabra, como nos enseña, de ser oidores y hacedores de ella. Que yo pueda actuar, vivir, guardar tu palabra en mi vida. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya sabemos, somos especial pueblo de Dios. Somos su pueblo escogido para Dios. Ha estado con ustedes el pastor Daniel Torrado. Dios te bendiga.